Genios de las finanzas. Se llamaba John Clifton Bogle, se le conocía como Jack y murió en enero de 2019 a los 89 años, dejando detrás de sí un legado irreductible. Bogle fundó la firma Vanguard, que fue pionera en varios frentes. Lanzó el primer fondo indexado y facilitó las inversiones por parte de pequeños accionistas, permitiendo altas rentabilidades a bajo coste. La aportación de Vanguard al mundo financiero fue de tal calibre que el premio Nobel Paul Samuelson aseguró que debería incluirse en la categoría de grandes inventos, junto con la rueda o la imprenta. Hoy en Genios de las Finanzas vamos a analizar la figura y el legado de Jack Bogle. Comenzamos dando la bienvenida, como siempre, en primer lugar a Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión y autora de la saga semanal sobre personajes financieros, y a Antonio Santamaría, redactor de Expansión, especializado en mercados. Bienvenidos a ambos. Hola Maya, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, Clara, vamos a ponernos en situación. Cuéntanos cómo llegó Bogle al mundo de las finanzas. Sí, pues Bogle fue un hijo de una familia afectada por la Gran Depresión. Nació en 1929, un año que todos recordamos muy bien, y fue un tipo muy brillante. Eso le hizo valedor de becas que le abrieron las puertas a universidades de primera fila como la Universidad de Princeton. Allí se graduó cum laude, quedó seducido por el universo de la inversión, escribió una tesis muy profunda sobre el mercado que cautivó a Walter Morgan, fundador de Wellington Fund, que era uno de los más veteranos fondos mutualistas del mundo. El fichaje fue inmediato, Bogle ascendió rápidamente y en 1970 ya era presidente. Sin embargo, fue despedido poco después porque autorizó una fusión que resultó ser un sonoro fracaso. Fue su primer fracaso, pero también fue el germen de Vanguard, porque fue ese fracaso lo que hizo que Bogle se replanteara lanzar un tipo de producto o un tipo de fondo que invirtiera de forma distinta, ¿no, Clara? Eso es, no se dejó vencer para nada por ese gran tropezón y tenía siempre muy claro el largo plazo y era una persona con un sentido común extraordinario. Le llevó a lanzar Vanguard, que hoy es el mayor fondo mutualista y la segunda mayor firma de inversiones del mundo, solo por detrás de BlackRock. Está invertida prácticamente en todas las grandes empresas de Wall Street. Y nació precisamente con esta filosofía que hoy entendemos sensata de que los fondos tradicionales de inversión no podrían batir nunca la rentabilidad del mercado, una idea que hace 40 o 50 años era totalmente revolucionaria. ¿En qué consiste exactamente esa idea revolucionaria? ¿Cómo la podemos traducir, Clara? Sí, se centra, son los llamados fondos de gestión pasiva, que están centrados en replicar un índice de referencia del mercado. La rentabilidad de estos instrumentos obviamente se ha multiplicado en este periodo tan alcista que hemos vivido en los mercados, especialmente en Wall Street, que ha sido el más largo de la historia y que solo ha llegado a su fin hace apenas unos meses, y que han hecho que este instrumento se haya popularizado muchísimo porque su rentabilidad ha sido excepcional. Y dentro de la gestión pasiva, Vanguard destaca en ETFs, que son fondos de inversión indexados que cotizan en bolsa, lo cual permite liquidez, pero también diversificación, unas grandes ventajas en un mercado sobre todo alcista y con mucho movimiento. Antonio, la inversión pasiva es una manera de invertir relativamente común a día de hoy, pero cuando Bogle la puso en marcha todavía era algo inédito. ¿Nos puedes contar cómo y cuándo surgió ese concepto de inversión pasiva? Pues para entenderlo todo habría que remontarse a la década de los 50. La Segunda Guerra Mundial había quedado atrás y empezó una época de bonanza económica. Entonces, claro, las familias tenían ahorros y decidieron invertir en bolsa para sacarle rendimiento. No solo creció todo el negocio que había alrededor del parqué, también lo hizo el interés de las universidades por hacer investigaciones y entender al final cómo funcionaba este. De entre todas estas investigaciones que se realizaron, hubo una especialmente importante, que fue la hipótesis del mercado eficiente, realizada por Eugene Fama, y que es un economista que en 2013 incluso ganaría el premio Nobel. Esta básicamente venía a decir que batir al mercado era muy complicado, porque los precios de las acciones eran completamente justos y reflejaban el valor de un activo en ese momento. Antonio, ¿cómo repercutió ese pensamiento, esa idea, esa hipótesis del mercado eficiente? ¿Cómo la recibió Wall Street? Pues como toda novedad,
con dudas e incluso algo de rechazo, porque más allá de los argumentos que se pudieran dar a favor o en contra de esta, Wall Street era un sitio donde había mucha competición, donde había actores que querían sacar el mayor rendimiento posible al dinero. Era una competición en la que querían batir a sus rivales, y la gestión pasiva la veían como al final el camino fácil, conformarse con una opción en la que limitabas daños pero que al final no destacabas como un actor principal. Antonio, entonces la bolsa podríamos decir que era un territorio para gente audaz. Imagino que la idea de la inversión pasiva como un tipo de inversión de menos riesgo y más apta para todo el mundo, pues tardaría en cuajar, porque imagino que sería vista un poco como una inversión de cobardes, ¿no? Efectivamente, el proceso llevó su tiempo y fue Jack Bogle al final quien popularizó la inversión pasiva con la puesta en marcha de su fondo Vanguard First Index Investment Trust en 1976. Por entonces, los primeros fondos indexados apenas movían 3.000 millones de dólares. Pero poco tiempo después, en 1985, ya movían 91.000 millones de dólares. Y en los últimos años, incluso los fondos de inversión pasiva han llegado a superar a los tradicionales en volumen de capital. Sí, precisamente aquí jugó un papel fundamental la caída de Lehman Brothers, porque proporcionó a la inversión pasiva un fuerte impulso. La crisis financiera de 2008 asustó muchísimo y obligó a reconfigurar todos los cimientos de Wall Street con nuevas filosofías de inversión. ¿Qué pasa? Que el mercado se recuperó rapidísimamente y los fondos indexados dispararon su crecimiento con esta fuerte revalorización de las bolsas. Claro, además de popularizar una manera distinta, novedosa de invertir, Vanguard se caracteriza además por tener un funcionamiento atípico, distinto al de otras firmas de Wall Street. Sí, es una firma bastante original, que no tiene su sede en Wall Street, ni en Manhattan, ni en Nueva York, sino en Valley Forge, a 30 kilómetros de Filadelfia, en Pensilvania. Otra característica que le hace bastante excepcional es que no cotiza en bolsa. Funciona como una mutua, la que sus dueños son los fondos que gestiona la compañía, es decir, sus propios clientes. Esta característica, que es muy inusual, le permite ofrecer bajos costes y, por tanto, reducidas comisiones, que en los últimos años han abierto grandes guerras de precios para suerte de los inversores y de los clientes. En cambio, como consecuencia, muchos dicen que las operaciones de Vanguard, al estar sometidas obviamente a un menor escrutinio público, pueden ser más opacas. A pesar de sus particularidades, Clara, Vanguard es a día de hoy una de las firmas de referencia del mundo de la inversión, y no solo en Wall Street o en Estados Unidos, sino a nivel global. ¿Cuáles son sus principales cifras a día de hoy? Sí, está presente en 170 países, tiene más de 30 millones de inversores, gestiona 430 fondos y tiene unos 20.000 empleados, o sea, unas cifras que le convierten en un gigante, no gigantísimo, sí, de la inversión. Y Bogle sentó las bases de este negocio, pero también tuvo un papel fundamental William McNabb, que tomó el relevo entre 2010 y 2018 en unos años fundamentales para los mercados como son hoy, y que este directivo se centró en los ETFs y hasta controlar el 60% del mercado junto a BlackRock. Ahora mismo el presidente ejecutivo es Tim Buckley, que tendrá que demostrar que pueden seguir atrayendo inversores y que estos fondos siguen teniendo éxito en un mercado a la baja. Pero está claro que esta será otra historia. Esa será otra historia, desde luego, y la contaremos, como siempre, en Expansión. Muchas gracias, Clara y Antonio, por ayudarnos a conocer a Jack Bogle, y gracias a ustedes por escucharnos.